En Navidad, mi mamá le dio a mi hija una caja vacía y dijo que no se le dan regalos a una niña sin madre. Todos se rieron. Esa noche dejé de pagar su hipoteca y los destruí. Hola, Reddit. No suelo ser de los que publican, pero después de lo que pasó la Navidad pasada, he estado guardando esta historia durante meses y creo que ya es hora de contarla. Digamos que involucra una caja de regalo vacía, una familia bastante disfuncional y una lección que debí aprender hace años sobre quien realmente merece mi lealtad. Me llamo Lucas, tengo 39 años, soy padre soltero y gano bien dirigiendo proyectos para una empresa de construcción. Tengo una casa bonita, una camioneta ya pagada y una hija de 7 años llamada Sofía, que es básicamente lo mejor que tengo. Es inteligente, graciosa y tiene esa forma de hacer preguntas que consigue hacerte sentir tonto y orgulloso al mismo tiempo. Somos solo nosotros dos desde que su madre, Ellen, falleció hace 5 años en un accidente de auto. No hablo mucho de eso. El día que pasó, algo dentro de mí cambió para siempre. Dejé de preocuparme por cualquier cosa que no fuera ella. Desde entonces, cada decisión que he tomado, el trabajo, la casa, la vida, ha girado en torno a Sofía. Ella es mi razón de existir. Mi familia no entiende eso realmente. Dicen que sí, pero no es verdad. Mis padres no son malas personas, al menos no sobre el papel. Simplemente tienen esa forma de hacer que todo gire alrededor de ellos. Mi mamá, Ingrid, es de esas personas que creen ser el pegamento que mantiene unida a la familia, cuando en realidad solo sostiene el espejo. Todo lo que hace, incluso cuando se trata de asuntos familiares, tiene que verse de cierta manera, pulido, tradicional y perfecto para una fotografía. Mi papá casi siempre asiente a todo lo que ella dice. No es cruel, simplemente es de esos hombres que creen que el silencio equivale a sabiduría. Luego está mi hermano, Dorian, el niño dorado desde que nació. No importa lo que arruiné, mamá siempre dice que está encontrándose a sí mismo. Tiene 35 años y cambia de trabajo como si fuera un pasatiempo. Todavía llama a papá cuando su auto necesita reparaciones, y ya perdí la cuenta de cuántos préstamos temporales le he dado. Y está Vanessa, mi hermana, del tipo que publica La familia lo es todo en Facebook mientras se queja de su esposo a sus espaldas. Está casada, tiene 2 hijos y un extraño complejo de superioridad porque su esposo vende seguros y usa mocasines. Siempre he sido el confiable, el famoso Lucas se encargará. ¿Falta dinero para la hipoteca? Llamen a Lucas. ¿Necesitan a alguien que avale un auto? Lucas tiene buen crédito. ¿Están a punto de quedarse sin luz? Lucas pagará y le devolvemos el dinero la próxima semana. Spoiler, nunca lo hacían. Solía decirme que no importaba, que ganaba bien y que no me molestaba ayudar a mi familia. Eso creía, al menos, hasta hace poco. La verdad es que a mi familia nunca le gustó realmente mi esposa. No eran abiertamente crueles, era más bien una llovizna constante de juicios y críticas. Pequeños comentarios durante las cenas, como, es muy callada, ¿no? O has cambiado mucho desde que la conociste. Lo decían con una sonrisa, pero yo siempre percibía el tono que había detrás. Era como si Ellen fuera demasiado tranquila para ellos, demasiado equilibrada. Aún así, mantuvimos la paz. Ella horneaba algo para las reuniones familiares, escuchaba con paciencia las presunciones de Vanessa y asentía ante las sugerencias de mamá. Siempre hacía un esfuerzo. Y creo que eso fue lo que más me dolió, se esforzaba muchísimo por caerles bien. Cuando murió, pensé que tal vez eso cambiaría las cosas. Que finalmente se darían cuenta de cuánto significaba para mí. Pero, en lugar de eso, todo se volvió extraño. Mi mamá seguía diciendo, al menos tienes a Sofía. Es tu pedacito de Ellen, como si estuviera hablando de un recuerdo de viaje y no de una persona. Yo no discutía. Nunca lo hago. Simplemente trabajaba más, pasaba más tiempo con Sofía y dejaba que ellos quedaran en segundo plano. La semana pasada, mamá llamó. Dijo que este año organizaría la Navidad, como siempre, y que quería que Sofía y yo fuéramos. Sus palabras exactas fueron: ha pasado demasiado tiempo, y Sofía debería estar rodeada de familia. Ella necesita eso. Una parte de mí quería decir que no. Odio esas reuniones, ruidosas, falsas, llenas de abrazos forzados y concursos de presunción. Pero Sofía me escuchó hablar por teléfono y su cara se iluminó como si ya fuera Navidad. Empezó a preguntarme si vería a sus primos, si a la abuela le gustaría la tarjeta que había hecho y si Santa también pasaría por allí. Así que dije que sí. Porque es difícil decirle que no a una niña de 7 años que anhela tener el tipo de recuerdos navideños que uno solo no puede darle. Los días siguientes fueron un caos, fechas límite en el trabajo, tráfico y la búsqueda de regalos que no parecieran los típicos regalos genéricos de papá. Pero Sofía estaba en su elemento. Eligió un vestido rojo brillante, envolvió su propio regalo para la abuela, un dibujo hecho a mano de toda la familia, incluyendo a Ellen, algo que no tuve el corazón de decirle que quizá podría resultar incómodo, y se pasó los días tarareando canciones navideñas por toda la casa.
Incluso preguntó si podía hornear galletas como las que hacía su mamá. La ayudé, aunque soy pésimo horneando. Quemamos la primera tanda y terminamos riéndonos del desastre. Ella dijo, mamá habría guardado las del medio. Esa frase me golpeó fuerte. Recuerdo haberla mirado esa noche y pensar, tal vez este año no sea tan malo. Tal vez me sorprendan. Debí saber que no sería así. Mi familia tiene esa forma de fingir que son normales durante el tiempo justo para que bajes la guardia y cuando menos lo esperas, te recuerdan exactamente quiénes son. La mañana de Nochebuena, mamá envió un mensaje con su tono habitual. No llegues tarde. La familia empieza a las 2. Vístanse bien. Ni un no puedo esperar a verlos, ni un Sofía debe estar emocionada. Solo, vístanse bien. Esa fue mi primera señal de alerta. Aún así, me dije que todo estaría bien. Me puse un traje, me aseguré de que Sofía luciera perfecta con su vestido rojo y manejamos hasta allá. Ella iba emocionadísima durante todo el camino, preguntándome si el árbol de la abuela sería más grande que el nuestro, si a sus primos les gustarían sus dibujos y si la abuela sonreiría al abrir la tarjeta. No tuve el corazón de decirle la verdad, mi mamá no sonríe a menos que alguien la esté mirando. No lo sabía entonces, pero ese sería el día en que todo cambiaría. Ese sería el día en que mi familia me mostraría exactamente qué tipo de personas eran. En cuanto crucé la puerta, pude notar que todo estaba hecho para aparentar. Mi mamá nos recibió con su sonrisa rígida de siempre, más parecida a la de una entrevista de trabajo que a la de alguien que recibe a su propia familia. Vaya, miren quién decidió aparecer, dijo. Luego miró a Sofía de arriba abajo, como si estuviera inspeccionando un atuendo en lugar de saludar a su nieta. Sofía le entregó su pequeño sobre con la tarjeta hecha a mano. «Feliz Navidad, abuela». Mamá la tomó, la miró como si fuera un recibo, dijo, «qué detalle» y la dejó sobre la mesa sin siquiera abrirla. Mi papá me dio medio abrazo, me palmeó la espalda 2 veces y desapareció hacia la sala, donde estaba viendo el fútbol. Sofía se quedó cerca de mí, sonriendo tímidamente. No se quejó ni se mostró incómoda. Solo intentaba encajar. «Miren nomás», dijo mamá después de un rato, lo bastante fuerte como para que todos la escucharan. Qué callada, igual que su madre. Ese tono. Ligero, dulce, pero con un filo capaz de cortar. Yo lo sentí. Por suerte, Sofía no entendió la indirecta. Solo sonrió educadamente y asintió, creyendo que era un cumplido. La apertura de regalos comenzó después de la cena. Todos se reunieron en la sala. Los hijos de Vanessa fueron primero, juguetes nuevos, patinetas a juego, cada regalo más grande que el anterior. Todos aplaudían, reían y tomaban fotos. Luego llegó el silencio. Mamá aplaudió. Ahora, antes de terminar, tenemos algo especial para nuestra pequeña Sofía. Los ojos de Sofía se iluminaron. Enderezó la espalda y se alisó el vestido. Yo le sonreí, tratando de mantener la calma. Mamá y Vanessa sacaron de debajo del árbol una enorme caja roja y brillante, casi tan alta como Sofía. Toda la sala observó mientras la colocaban frente a ella. Hasta papá bajó el volumen del televisor. Sofía me miró como pidiendo permiso. Asentí. Adelante, cariño. Sofía rasgó el papel entre risitas, mientras los pedazos caían a su alrededor. Cuando llegó a la caja, levantó la tapa y se quedó congelada. Estaba vacía. La sala quedó extrañamente en silencio durante un segundo. Luego Vanessa soltó una risa corta y nerviosa. «Ay, mamá», dijo, intentando restarle importancia. Mi papá se movió incómodo en su silla. «Ingrid», dijo en voz baja, como si incluso él supiera que había ido demasiado lejos. Pero mamá sonrió con esa misma sonrisa de labios apretados que siempre usaba cuando creía estar dando una lección. «No le damos regalos a una niña sin madre», dijo con total naturalidad. «Trae mala suerte». Todo en mí se quedó quieto. Sofía parpadeó. Le temblaron los labios. «¿Qué?» Mamá se encogió de hombros. «Así son las cosas. No te lo tomes personal, cariño». Luego bajó la mirada hacia Sofía, que ya lloraba en silencio, y dijo con esa voz calmada que siempre me erizaba la piel. «Hasta te pareces a tu madre cuando lloras». Eso fue todo. Algo dentro de mí se quebró por completo. «¿Te parece gracioso?», pregunté con la voz baja. Nadie respondió. «¿De verdad les parece divertido humillar a una niña de 7 años?» «Lucas», empezó a decir mi papá, levantando una mano como si intentara calmar a un niño. «No», lo interrumpí. «Esta vez no». Me puse de pie. Cada palabra que salía de mi boca me temblaba en la garganta, pero aún así sonaba afilada. «Ustedes hablan de la familia como si esa palabra significara algo. Pero la verdad es que no reconocerían el amor ni aunque les golpeara en la cara. Odiaban a Ellen porque no los adoraba, y ahora están castigando a su hija simplemente por existir». La sonrisa de mamá vaciló. «No seas dramático». Solté una risa, pero no tenía nada de divertida. ¿Dramático? Acabas de decirle a una niña que tener una madre muerta la convierte en mala suerte. Eres repugnante.
Dorian se levantó, intentando hacer de mediador. Hermano, tranquilo. No quiso decirlo así. Entonces, ¿cómo quiso decirlo? Me volví hacia él. Te sientas ahí dejando que diga toda esa basura, fingiendo que eres mejor que yo, mientras llevo años sacándote de apuros. ¿Crees que no me doy cuenta de que finges estar sin dinero mientras compras ruedas nuevas para tu auto? Dorian abrió la boca, pero volvió a cerrarla sin decir una palabra. Vanessa se cruzó de brazos. Estás exagerando. Mamá estaba bromeando. Bromeando. Bajé la mirada hacia Sofía. Sus pequeñas manos seguían aferradas a la caja vacía. Tenía la cara roja y empapada en lágrimas. Si esa es su idea de una broma, todos ustedes necesitan ayuda seria. Lucas, por favor, dijo papá. No hagas una escena. Me acerqué a él. ¿Una escena? ¿Quieres ver una escena? Mírame cruzar esa puerta y no volver jamás. Esa es la única escena que van a tener. Me agaché junto a Sofía, le sequé las lágrimas y le hablé en voz baja. Nos vamos, cariño. No necesitas gente así. Ella asintió, sorbiéndose la nariz, todavía aferrada a aquella tonta caja. La cargué en brazos y caminé hacia la puerta. Entonces mamá gritó. ¡Ay! Ya, Lucas. Te estás poniendo en ridículo. Me detuve, me di la vuelta y la miré directamente. No, mamá. Eso ya lo hiciste tú por mí hace mucho tiempo. Y salí. Sofía escondió la cara en mi hombro. Podía sentirla temblar. Seguí caminando hasta llegar a la camioneta. La senté en su asiento y le abroché el cinturón. Finalmente habló, con una voz pequeña y temblorosa. Papi, ¿por qué dijo eso la abuela? ¿Hice algo malo? Tragué la rabia que me subía por la garganta. No, cariño. No hiciste nada malo. Algunas personas simplemente confunden la crueldad con la fortaleza. Ella no respondió. Solo se quedó mirando por la ventana mientras yo arrancaba el motor. Al alejarnos, miré por el espejo retrovisor y vi la casa brillando detrás de nosotros, luces intensas, risas y una calidez que de repente me pareció completamente falsa. Me di cuenta de que nunca había sido un hogar. Ni de cerca. Esa fue la última vez que pisamos aquella casa. Y también fue la primera noche en que empecé a pensar seriamente en cómo asegurarme de que nunca más tuvieran el poder de lastimarnos. Cuando llegamos a casa, lo primero que hizo Sofía fue ir directamente a su habitación. No dijo una palabra. Simplemente se metió en la cama. De vez en cuando, sus pequeños hombros temblaban. Me quedé allí mucho tiempo, mirando el techo. Había soportado muchas cosas de ellos a lo largo de los años, pero esta se sintió diferente. Esta vez no se trataba de mí. Se trataba de Sofía. Y eso fue lo que terminó de romper algo dentro de mí. Mientras más lo pensaba, más piezas empezaban a encajar. Todos aquellos comentarios sutiles sobre Ellen a lo largo de los años. Las frases inocentes de mamá, como, nunca intentó encajar de verdad o has cambiado desde que ella llegó. Papá siempre asentía con aquella mirada vacía, como si ni siquiera tuviera pensamientos propios. En su momento, pensé que simplemente no la entendían. Pero ahora, sentado allí, era obvio. Nunca quisieron entenderla. La resentían porque no jugaba los mismos juegos que ellos. Ellen no chismeaba, no presumía ni necesitaba la aprobación de nadie. Simplemente construía una vida tranquila conmigo y no los necesitaba. Eso era lo que les molestaba. Y ahora estaban haciendo lo mismo con Sofía, simplemente porque se parecía a su madre. A las 2 de la madrugada, ya había tomado una decisión. No iba a gritar. No iba a discutir. Y mucho menos iba a seguir explicándome ante ellos. Estaba harto de pagar por sus errores. Harto de intentar ganarme su aprobación. Se acabó la culpa. Se acabó el dinero. Se acabó fingir. Abrí mi laptop y empecé a revisar mis registros. Siempre los había mantenido organizados, años de estados de cuenta, recibos de transferencias y confirmaciones de préstamos. Empecé a revisar las carpetas una por una. $500 a Dorian para reparar su auto. $2.000 a mamá para gastos médicos. $1.400 para una hipoteca, etiquetados como ayuda temporal. La lista seguía y seguía. Sumé todo. Después volví a sumarlo, porque no podía creer la cifra. $45.000. Eso era lo que había entregado silenciosamente a mi familia a lo largo de los años. ¿Y para qué? ¿Para que humillaran a mi hija? ¿Para que mamá pudiera decirle a todo el mundo que había criado a un buen hombre mientras me trataba como si fuera un cajero automático? Iban a aprender lo que se siente vivir sin que yo sostuviera todo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente ignoro ese tipo de llamadas, pero contesté por costumbre. Era mi prima Camila. Sonaba dudosa. Oye, solo quería avisarte. Tu mamá ha estado hablando. Yo ya sabía que aquello no iba a terminar bien. ¿Hablando de qué? Le ha estado diciendo a todo el mundo que le gritaste y que arruinaste la Navidad. Que asustaste a los niños y que Sofía hizo un berrinche.
Solté una risa corta, sin una pizca de gracia. Claro que sí. Camila suspiró. Ya sabes cómo es. Pero, para que lo sepas, está contando que has cambiado desde que Ellen murió. Dice que te volviste amargado e ingrato. Incluso le dijo a la tía Beatriz que avergonzaste a la familia frente a los vecinos. Me froté las sienes. O sea que defiendo a mi hija y de alguna manera, yo soy el villano. Sí, dijo Camila en voz baja. Ya sabes cómo son. Solo pensé que debías escucharlo de mí primero. Aquella llamada terminó de sellarlo todo. Ya no se trataba solo del dinero. Ahora estaban intentando activamente arruinar mi reputación, como siempre hacían cuando no podían controlarme. Esta vez, sin embargo, no iba a funcionar. Le agradecí a Camila, colgué y me quedé sentado durante un rato. La rabia ni siquiera apareció esta vez. Simplemente se apagó. Ya no eran tóxicos solo en privado. Ahora estaban intentando esparcir sus mentiras como un virus. Abrí mi laptop otra vez. Esto ya no se trataba simplemente de cortar lazos. Se trataba de protegernos a Sofía y a mí. Empecé a guardar capturas de pantalla de cada pago que había hecho por ellos, cada acuerdo de préstamo, cada mensaje que decía te lo devuelvo y cada correo en el que mamá me agradecía por salvarnos otra vez. No se trataba de venganza. Se trataba de tener pruebas. Si querían jugar sucio, yo iba a jugar de manera más inteligente. Mientras trabajaba, pensé en algo que Ellen me había dicho una vez, poco después de que compráramos nuestra primera casa juntos. Habíamos estado discutiendo con mi mamá sobre el enganche porque a ella le parecía injusto que no compráramos cerca de su vecindario. Ellen me había dicho: algunas personas no quieren verte libre, Lucas. Quieren verte útil. No lo entendí entonces. Ahora sí. Cuando salió el sol, tenía sobre mi escritorio una carpeta llamada Pruebas, con cada documento, cada recibo y cada evidencia de cuánto había dado y cuánto había recibido a cambio. Los chismes no importaban. Las mentiras tampoco. Lo que importaba era cortar aquel cordón de una vez por todas. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Abrí mi aplicación bancaria y empecé a revisar todo, cada cuenta, cada conexión y cada pago automático. Querían hablar de lealtad familiar. Bien. Estaban a punto de descubrir cómo se ve la lealtad cuando ya la has drenado por completo. Al día siguiente me desperté temprano. Tampoco fue una de esas mañanas inquietas y furiosas. Me sentía descansado, lúcido, completamente claro, como si por fin hubiera despertado de una resaca familiar que había durado 15 años. Sofía todavía dormía, abrazada a su conejito de peluche, con un poco de baba en la mejilla. Así que preparé café y abrí mi laptop. No iba a hacer aquello con prisa. Sería quirúrgico. Durante los siguientes 2 días, me dedicaría a revisar todo con una precisión silenciosa. Primer objetivo, la hipoteca. 6 años atrás, mis padres no habían podido refinanciar porque el crédito de papá estaba por los suelos. Me habían llamado llorando, diciendo que perderían la casa. Así que acepté ser coavalista, supuestamente solo por unos meses. Mamá había dicho: eres nuestra red de seguridad. Aquella red de seguridad terminó siendo yo, pagando en silencio cada vez que ellos se olvidaban de hacerlo. Entré al portal del prestamista. Apareció el saldo, $167.000 pendientes. Mi nombre figuraba en segundo lugar. Revisé el historial de pagos. Mi cuenta bancaria aparecía en más líneas que la de ellos. Eso fue suficiente para mí. Resultó que ya llevaban 3 meses de atraso incluso antes de que yo dejara de pagar. Mis depósitos no habían estado cubriendo la hipoteca como yo pensaba. Solo habían estado cubriendo los cargos por los pagos atrasados. Eliminé mi tarjeta del sistema de pago y le envié un correo al prestamista explicándole que ya no cubriría sus pagos. Si querían mantener el préstamo, tendrían que refinanciarlo a su propio nombre. Yo ya no sería su red de seguridad. Adjunté pruebas de los pagos que había realizado y solicité que me quitaran como pagador autorizado de la cuenta. Presioné enviar. Una conexión cortada. Siguiente, los servicios públicos. 4 años atrás, estuvieron a punto de quedarse sin electricidad. Mamá me había llamado llorando otra vez, diciendo que no podía permitir que sus nietos pasaran frío. Yo había configurado el pago automático sin que ella siquiera tuviera que pedírmelo. Desde entonces, me había costado $160 al mes, todos los meses. Entré a las cuentas de electricidad y agua. Encontré mi nombre enterrado bajo la sección de pagador autorizado y cancelé ambos pagos automáticos. Las confirmaciones llegaron de inmediato. Tomé capturas de pantalla y las guardé en la carpeta Pruebas. Fue extrañamente satisfactorio. Como destapar un desagüe que llevaba años obstruido sin que siquiera supieras que estaba ahí. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Años atrás, había agregado a mamá y papá como usuarios autorizados en 2 de mis tarjetas, supuestamente para emergencias. Recuerdo el día que lo hice. Mamá estaba llorando y decía que solo necesitaba una tarjeta para comprar comida. La comida se convirtió en compras por internet, restaurantes y quién sabe qué más.
Repasé 6 años de estados de cuenta, línea por línea. Y curiosamente, cada cifra me dolía menos que la anterior. Les quité el acceso a mis tarjetas, congelé ambas cuentas y asumí los saldos pendientes como el precio de una lección que había tardado demasiado en aprender. Aún así, les envié una pequeña hoja de cálculo, perfectamente ordenada, mostrando cada centavo que habían gastado. ¿Mezquino? Tal vez. ¿Satisfactorio? Definitivamente. También pedí números de tarjeta nuevos para mí, para asegurarme de que no pudieran volver a acceder a mis cuentas. Otra línea cortada. Después vino el préstamo del auto de Dorian. 2 años atrás, se había presentado en mi casa diciendo: hermano, solo necesito que me avales. Estoy empezando de cero. Ya verás. Hizo 3 pagos en total antes de que el problema volviera a ser mío. Le informé al prestamista que ya no cubriría los pagos atrasados de Dorian. Básicamente, respondieron: eso es entre usted y él. Por nuestra parte, está bien. Unos meses después, le embargaron el auto frente a su edificio. Mi crédito recibió un pequeño golpe, pero ver cómo aquella grúa se llevaba el auto hizo que cada punto perdido valiera la pena. Después de eso, no me quedó nada más que gestionar. Solo dejé que los atrasos y el embargo siguieran su curso. Para esa tarde, mi escritorio parecía una sala de guerra: capturas de pantalla, correos, documentos en PDF, todo perfectamente organizado y etiquetado. No estaba enojado. Tampoco estaba triste. Simplemente me sentía libre. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación ni su perdón. Finalmente estaba tomando decisiones por mí y por Sofía. Abrí mi aplicación bancaria, creé una nueva cuenta de ahorros y la bauticé El Futuro de Sofía. Cada dólar que antes desaparecía en las cuentas de mi familia ahora iría allí. Configuré una transferencia automática para el primero de cada mes. No era mucho para empezar, $1.200. Pero se sentía bien saber exactamente a dónde iría ese dinero esta vez. Después de 2 días, tenía comprobantes de todo: la hipoteca, los servicios públicos, las tarjetas de crédito y el préstamo del auto. Cada conexión estaba cortada. Y con cada paso sentía una especie de calma que no sabía cuánto necesitaba. Me recosté en mi silla y miré alrededor de la sala. Durante años había estado rodeado de una culpa silenciosa: fotos de viajes familiares que yo había pagado, regalos que había comprado y obligaciones que nunca había pedido. Empecé a guardarlo todo en cajas. No por odio. Simplemente porque ya no necesitaba recordatorios de personas que solo parecían quererme cuando mi billetera estaba abierta. Mientras empacaba, pensé en todas las veces que había ignorado mi propio instinto. Como aquella vez que mamá accidentalmente dejó a Ellen fuera del retrato familiar. O cuando Dorian dijo que Ellen era demasiado sofisticada, porque tenía un título universitario. O cuando Vanessa me dijo: tuviste suerte de que se conformara contigo. En aquel momento me reí. Incluso le dije a Ellen: no lo dicen en serio. Pero ahora entendía algo. Siempre lo habían dicho en serio. Simplemente nunca esperaron que yo me diera cuenta. Cuando comenzaron las clases en enero, le preparé a Sofía su pasta favorita y me senté a escucharla mientras me contaba sobre su nuevo proyecto de arte. Sonrió de nuevo por primera vez desde Navidad. Aquella pequeña sonrisa fue toda la prueba que necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. Después de que se durmiera, me senté en mi escritorio y revisé todo 2 veces. La carpeta de pruebas estaba completa. La respaldé en una memoria USB y también en la nube. Si intentaban volver a torcer la historia, yo estaría preparado. Cerca de la medianoche, recibí una notificación por correo del prestamista de la hipoteca. Hemos registrado su solicitud para suspender los pagos voluntarios. La eliminación del coavalista requiere un refinanciamiento o una asunción de deuda. La cuenta sigue teniendo pagos atrasados. Esa última frase, pagos atrasados, me hizo sonreír. Durante años, yo había sido la razón por la que se mantenían a flote. Sin mí, las grietas ya empezaban a hacerse visibles. Me sentí como un hombre que finalmente estaba protegiendo a su propia familia, la única que realmente importaba. Ellen solía decirme: no puedes salvar a quienes se ahogan a propósito. Finalmente entendí lo que quería decir. Habían pasado años arrastrándome hacia abajo, y por fin había aprendido a nadar sin ellos. Pasaron 3 días antes de que llegara la tormenta. Sabía que vendría. El silencio era demasiado ruidoso, no había llamadas, ni mensajes, ni viajes de culpa de mamá. Era esa clase de calma que te hace saber que algo feo se está cocinando. Sucedió un jueves por la tarde. Estaba preparando un sándwich de queso para Sofía cuando alguien empezó a golpear la puerta. No a tocar, a golpear. De esos golpes que hacen vibrar las bisagras. Sofía levantó la vista de su dibujo. Papi, alguien está enojado. No se equivocaba. Miré por la mirilla. Mamá, papá y Dorian estaban parados en el porche, como una familia de mafiosos mediocres. La cara de mamá estaba tan roja como un adorno navideño. La mandíbula de papá estaba tensa.
Y Dorian, bueno, parecía que le habían bajado los humos de golpe. Abrí la puerta a medias, dejando la cadena puesta. ¿Qué? Mamá entró de inmediato al ataque. La compañía de la hipoteca nos llamó. Dijeron que el pago no se procesó y que esta mañana nos cortaron los servicios. ¿Qué hiciste? Me apoyé en el marco de la puerta, tan tranquilo como siempre. Dejé de pagar por gente que cree que está bien humillar a mi hija. Su boca se abrió como si no pudiera creer que hubiera dicho aquello. No puedes hacer eso, Lucas. Así no funciona una familia. Levanté una ceja. Qué curioso. Yo pensaba que la familia no humillaba a una niña de 7 años en Navidad. Dorian resopló detrás de ella. ¡Ay! Vamos, hombre. ¿Sigues atascado con eso? Fue una broma. Sonreí con ironía. ¿Una broma? ¿Llamas broma a una caja de regalo vacía y a un discurso sobre una niña sin madre? Tal vez el próximo año le prendan fuego al árbol para reírse. Mamá levantó las manos. Estás siendo ridículo. Te dije que se sacó de contexto. ¿De contexto? La interrumpí. Miraste a mi hija a los ojos y le dijiste que no merecía un regalo porque su madre murió. ¿Qué contexto hace que eso esté bien? Papá finalmente habló. Su voz retumbó con ese tono de autoridad que todavía creía tener. Ya basta, Lucas. Estás cruzando una línea. Me reí. La única línea que crucé fue la que dibujé entre mi familia y el caos de ustedes. Dorian dio un paso adelante, inflando el pecho. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora, Solo porque ganas bien. No me moví. No, Dorian. Creo que soy más inteligente por no desperdiciar lo mío en gente que me trata como un cajero automático con patas. Los ojos de mamá se entrecerraron. Seguimos siendo tus padres. Entonces empiecen a actuar como tal, respondí con calma. Los padres no viven a costa de sus hijos. Y no destruyen a sus nietos por deporte. Papá me señaló con un dedo. Te vas a arrepentir de esto, muchacho. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de tu familia? Solté una pequeña risa. No puedes alejarte de algo que nunca estuvo ahí. Eso lo dejó callado durante un segundo. Entonces la voz de mamá se quebró, como si hubiera decidido cambiar de estrategia. Lucas, por favor. Sabemos que no somos perfectos, pero necesitamos ayuda ahora mismo. La casa, la interrumpí, era mi red de seguridad, ¿recuerdan? Me rogaron que fuera coavalista. Cubrí sus pagos atrasados. Salvé su crédito. Y ahora que dejé de hacerlo, quieren llamarme egoísta. Nos estás destruyendo, gritó ella. No, respondí, tan calmado como antes. Solo dejé de sostenerlos. Dorian se acercó, tratando de intimidarme con la mirada. ¿De verdad crees que puedes vivir tu vida sin familia? ¿Quién va a estar ahí cuando las cosas se caigan a pedazos? Incliné la cabeza. ¿Te refieres a cómo yo estuve ahí para todos ustedes? Noticia de última hora, ya hice todo el numerito de cargar con la familia. No me funcionó muy bien. La cara de mamá se retorció entre la ira y el asco. ¿Has cambiado, Lucas? Sí, dije con una pequeña sonrisa. Ese era el punto. Por un segundo, nadie dijo nada. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y desde la habitación de al lado, el sonido del lápiz de Sofía raspando el papel mientras seguía dibujando. Entonces papá estalló. Ya no eres bienvenido en esta familia. Sonreí. No puedes echar a alguien que ya no te necesita. Eso pareció golpear más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho hasta ese momento. La cara de papá se puso roja. Mamá jadeó como si acabara de escuchar una blasfemia. Dorian, por su parte, murmuró algo que no alcancé a entender. Empecé a cerrar la puerta. Deberían ir a pagar esas cuentas antes de que oscurezca. Hace frío ahí afuera. Mamá intentó un último golpe. Sofía va a crecer pensando que su padre les dio la espalda a sus propios padres. Me detuve a mitad de cerrar la puerta y la miré directamente a los ojos. No, va a crecer sabiendo que su padre la protegió de personas que confunden la crueldad con la tradición. Después cerré la puerta despacio, pero con firmeza. Sus voces amortiguadas siguieron resonando en el porche. Gritaban, me culpaban, repetían mi nombre. Yo no me moví. Después de un rato, escuché pasos alejándose por el camino de entrada. El silencio regresó como una bendición. Caminé de vuelta a la cocina. Sofía estaba sentada a la mesa, coloreando el dibujo de una casa con un sol enorme y dos figuras tomadas de la mano. Yo y ella. Nadie más. Levantó la vista. ¿Quién era? Solo unas personas que olvidaron cómo tocar la puerta educadamente, respondí con una pequeña sonrisa. Se rió, satisfecha con la respuesta, y volvió a colorear. Pasamos el resto de la noche así, dibujando, hablando y riéndonos un poco. Se sintió normal. Tranquilo. Mi teléfono se iluminó sobre el mostrador. 5 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. Los borré sin escucharlos. Y por primera vez, sentí que realmente estaba protegiendo a las personas correctas. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que su mundo empezara a desmoronarse.
Todo comenzó con un aviso en mi bandeja de entrada del prestamista de la hipoteca. Se han iniciado los trámites de ejecución hipotecaria. En teoría, ya no debería haber recibido ese correo, pero mi nombre seguía vinculado a la cuenta, así que las notificaciones todavía me llegaban. Lo miré durante un segundo y lo borré. Ya era su problema. Después vino la reacción en cadena. Les cortaron los servicios públicos. Las tarjetas de crédito de mamá fueron rechazadas en el supermercado. El auto de Dorian fue confiscado en plena luz del día, según me contó una prima. Y el esposo de Vanessa, que siempre se había comportado como si estuviera demasiado por encima de todo aquel drama, finalmente se quebró cuando mis padres aparecieron en su casa pidiendo quedarse una semana. Esa semana se convirtió en un mes. Y para la segunda semana, el esposo de Vanessa ya había hecho una maleta y se había ido a casa de su hermano. La noticia empezó a correr. Vanessa estaba perdiendo la cabeza, tratando de hacer malabares con sus hijos, sus padres aprovechados y Dorian durmiendo en el sofá mientras jugaba videojuegos todo el día. Mientras tanto, yo estaba bien. Mejor que bien. Había dejado de revisar sus llamadas después de los primeros días. Mi buzón de voz estaba lleno de mensajes de mamá cargados de culpa. Lucas, no puedes hacerle esto a tu familia. Tu padre está enfermo del estrés. Estás poniendo a Sofía en nuestra contra. Ese último me hizo reír. La mujer que le había dicho a mi hija que no merecía un regalo porque su madre había muerto ahora afirmaba que yo le estaba enseñando a odiarlos. Claro, cómo no. Pero el verdadero golpe llegó cuando mi prima Camila me llamó otra vez. Empezó igual que la primera vez. Oye, otra vez te aviso. Tu mamá está haciendo sus rondas. Suspiré. ¿Qué dice ahora? Le está diciendo a todo el mundo que estás lavándole el cerebro a Sofía. Dice que la estás haciendo pensar que la familia es malvada y que la estás aislando. Me froté la cara, tratando de no reírme. Claro, porque necesitar ayuda después de que su abuela la humilló en Navidad definitivamente es lavado de cerebro. Camila bajó la voz. Mira, al principio la gente le creía. Ya sabes cómo es. Puede llorar cuando quiere. Pero después les conté lo que realmente pasó. Me recosté en mi silla, sorprendido por un segundo. Camila, eso debió provocar una guerra. Ay, la provocó, dijo, medio riéndose. Tu mamá perdió los estribos. La tía Beatriz me llamó mentirosa, pero le dije que fuera a preguntarle a los hijos de Vanessa. Ellos también lo vieron. Después de eso, la simpatía empezó a desaparecer. Esa fue la primera vez en años que sonreí de verdad durante una conversación sobre mi familia. Gracias, Cami. No tenías que hacerlo. Pero la verdad terminó saliendo a la luz mucho más rápido de lo que esperaba. En un mes, las amigas de mamá dejaron de defenderla. La gente empezó a murmurar. Vanessa dejó de publicar fotos con mensajes de la familia primero en Facebook. A Dorian comenzaron a verlo tomando el autobús para ir a trabajar a un taller de neumáticos. Irónicamente, ese empleo también lo dejó una semana después. Mientras tanto, a Sofía le iba mejor. Volvió a sonreír. Dormía toda la noche y dibujaba imágenes que ya no me apretaban el pecho. Una tarde, llegó una carta a mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de mamá. Casi la tiré sin leerla, pero la curiosidad pudo más. La abrí. Empezaba exactamente como esperaba. Solo siempre quisimos lo mejor para ti. Luego venía la culpa. Has cambiado desde que Ellen murió. Antes eras amable. Después, la manipulación. Sofía necesita a sus abuelos. Estás arruinando su infancia. Y al final, la frase que me hizo reír en voz alta. Si tu esposa estuviera aquí, estaría decepcionada de ti. Arrugué la carta y la tiré directamente a la basura. Fue entonces cuando lo entendí, nunca iban a dejar de intentar controlar la historia. Incluso mientras veían cómo su propia vida se desmoronaba, seguían siendo incapaces de reconocer la verdad. Para ellos, yo nunca había sido realmente un hijo o un hermano. Había sido un recurso. Y ese recurso simplemente se había agotado. A finales de la primavera, la ejecución hipotecaria finalmente se completó. Sinceramente, ocurrió más rápido de lo que esperaba, aunque, en retrospectiva, ya estaban cayendo en picada mucho antes de que yo cortara el cordón. Perdieron la casa. Dorian se mudó con un amigo. Vanessa siguió casada, pero apenas. Y mis padres terminaron viviendo en un pequeño apartamento de alquiler a las afueras del pueblo. No supe nada de ellos durante meses. Camila me escribió una vez después de todo aquello. Todavía te culpan de todo, pero ya todos conocen la verdad. Le respondí. Bien, que hablen. Yo ya terminé de escuchar. Y lo decía en serio. Porque lo curioso de la paz es que no hace ruido. No es dramática ni necesita llamar la atención. Simplemente está ahí, constante. Había pasado la mayor parte de mi vida confundiendo el caos con el amor y el silencio con la soledad. Resultó que el silencio también podía ser paz, cuando era el tipo de silencio correcto. Pasaron los meses después de que todo estallara. Llegó la primavera y luego el verano.
La vida volvió a ser sencilla, trabajo, escuela y casa. Sin culpa, sin llamadas inesperadas, sin disculpas falsas, solo tranquilidad. Sofía estaba floreciendo. Su maestra me envió una nota diciendo que dibujaba más y que se reía mucho más. Incluso se había unido al club de arte. Cada vez que traía a casa un proyecto de pintura desordenado, yo lo pegaba en el refrigerador como si fuera la Mona Lisa. Y yo también me sentía más ligero. No me había dado cuenta de cuánto espacio mental había ocupado mi familia hasta que dejaron de estar presentes en mi vida. Mi teléfono ya no vibraba a horas extrañas. Mis fines de semana ya no giraban alrededor de la emergencia de otra persona. Por fin tenía tiempo para respirar. Unas semanas después, Camila me llamó. Sonaba entre divertida y exasperada. Tu mamá sigue con lo mismo, dijo. Le dice a la gente que llevas una vida solitaria y triste. Me reí. Sí. Dile que mi vida solitaria incluye panqueques, dibujos animados los sábados y una hija que ya no llora hasta quedarse dormida. Camila se rió. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ya nadie le cree. Todos vieron la verdad. Vanessa apenas le habla. Y Dorian está en la quiebra otra vez. Que hagan lo que quieran, dije finalmente. Yo ya dejé de hacer de árbitro. Y ahí terminó esa conversación. Los meses siguieron pasando y antes de darme cuenta, la Navidad estaba de nuevo a la vuelta de la esquina. El aniversario de aquella noche en la que todo se rompió. Solo que esta vez no hubo invitaciones, ni llamadas telefónicas, ni gestos falsos. Solo tranquilidad. Llegó la mañana de Navidad y por primera vez en años, no desperté con aquel peso en el pecho. No había presión por aparentar, ni una familia falsa esperando algo de mí. Solo estábamos Sofía y yo, el olor de los panqueques y una música navideña cursi sonando en la televisión. Ella entró corriendo a la sala con su pijama de Santa y el cabello parado en todas direcciones. «Papi, nevó», gritó, señalando la ventana. Los dos nos quedamos allí, mirando cómo caía la nieve. Por un segundo, sentí que el universo nos estaba dando una página en blanco. Después del desayuno, Sofía se acurrucó junto a mí en el sofá con una taza de chocolate caliente. Su voz sonó pequeña cuando preguntó: «¿Vamos a ir a casa de la abuela este año?» Negué con la cabeza. «No, cariño. Este año haremos lo nuestro». Lo pensó durante un segundo y luego sonrió. «Qué bueno. Me gusta cuando somos solo nosotros». Esa frase me llegó más hondo que cualquier cosa que mi mamá hubiera dicho jamás. La abracé. «¿A mí también, cariño?» «A mí también». Pasamos el día viendo dibujos animados, construyendo un fuerte de mantas y comiendo demasiadas galletas. Sin gritos, sin juicios, sin culpa, solo risas y momentos que se sentían nuestros. En un momento, Sofía me miró con la boca llena de crema de las galletas y dijo: «A mamá le gustaría nuestro árbol». Sonreí. «Sí, cariño. Le encantaría». Y ahí entendí que, después de todo, habíamos llegado al otro lado. No había necesitado vengarme. No había necesitado que mi familia admitiera que estaba equivocada. Solo había necesitado dejar de entregarles el poder de decidir qué significaba la familia para mí. Porque al final, la familia no es la gente que comparte tu apellido. Es la gente que te hace sentir seguro, querido y en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía y yo ya teníamos eso. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.